Durante todo el verano, cada sábado hemos viajado por los centros territoriales de esta casa Radio Nacional para conocer otras realidades y otras cosas. Y hoy vamos a acabar esta sección sin ir más lejos, en Canarias, porque allí hay un lenguaje muy peculiar, el silbo gomero, reconocido como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, y ahora, tras una reciente investigación avalada por un organismo internacional, se confirma el uso del silbo en prácticamente todo el archipiélago. Se ha ido perdiendo, eso sí, con los siglos, pero por supuesto hay que recuperarlo y hay que apostar por él. Hasta Canarias nos vamos con nuestro compañero Rubén Castellano. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Salvador. Hoy les traemos una historia para comenzar a abordar este tema, la de Belisario. Vivía en la aldea de San Nicolás, en Gran Canaria, una zona rural, alejada del resto de los núcleos y pueblos de la isla, por una carretera de más de 365 curvas, 1 hora de trayecto al pueblo más cercano, barrancos abruptos, un enclave agrícola y ganadero. Allí Belisario cayó por un barranco al caer la noche con el coche. Sobrevivió y lo encontraron gracias a que se comunicó con el silbo. Rubén, solo nos habrán entendido unos pocos, ¿no?, este lenguaje. Sí, esto viene a ser algo como ¿hay alguien por ahí? El silbo gomero es Patrimonio Inmaterial de la UNESCO desde el año 2009, aunque había crónicas escritas de historiadores que decían que el lenguaje, el silbado, se llegó a usar en todo el archipiélago. Pues bien, toda esta historia oficial cambia y es el punto de actualidad que les traemos. Un grupo de investigadores canarios ha descubierto el uso del silbo también en El Hierro, Tenerife y Gran Canaria actualmente. Radio Nacional ha tenido acceso a los estudios de este grupo de investigadores y que un organismo internacional, el ICOMOS, que asesora también a la UNESCO, ha avalado esta investigación, ampliando el uso del silbo al resto de las islas. Escuchamos a David Díaz, un investigador que lleva desde el año 2005 tirando de este hilo. Ese informe lo que viene es a avalar lo que venimos diciendo, ¿no? El uso de silbo articulado, al menos en esas 4 islas, de Tenerife, El Hierro, Gran Canaria y La Gomera, que se trata del mismo fenómeno y que tiene que ser conservado, y además también no lo vincula el origen a una sola isla, sino da como probable la llegada desde el norte de África. Este sistema de comunicación solo se conoce en algunas zonas del Amazonas, la cordillera del Atlas, en Grecia y Turquía. Escuchamos si les parece una pequeña conversación silbada en Tenerife, eso sí, traducida. Vamos a ello. Buenos días, David. Buenos días, Bartolo. ¿Y cómo te va? Sí, y digo, bueno, bien, ya voy para allá. ¡Qué maravilla, eh! Sí, los que hablan son Bartolo y David. Bartolo tiene 64 años recién cumplidos, vive en Anaga, en Tenerife. Para los que no hayan estado en esta isla, sepan que es un lugar recóndito entre montes y barrancos. De hecho, tardamos unos 40 minutos en carretera desde el núcleo urbano más cercano, desde La Laguna, en llegar. Nos decían que lo escuchaba en su casa y se empezó a interesar. Yo miré desde pequeñito a mi padre silbar, ¿no? Lo miraba como ponía las manos, él colocaba el dedo así y decía, voy a ver dónde está Benito, porque... Y luego las cabras, muchas veces las cabras se le iban por arriba, mira, Benito, le silbaba. Benito, las cabras se te están yendo a la viña. Una tradición que queda relegada a zonas rurales de las islas y en sectores específicos como los ganaderos o trabajadores del monte, aunque es una pervivencia de la sociedad aborigen de Canarias previa a la conquista. Bueno, seguro que los escuchantes están emocionados escuchando este lenguaje, el silbo, pero claro, Rubén, me imagino que esas personas que ya quedan, que conocen este idioma, son mayores y esto se ha ido perdiendo con los años, ¿no? Sí, de hecho, apenas han podido contabilizar 200 silbadores sin relación alguna con la isla de La Gomera. Y esta investigación llega en un momento perfecto, en la última generación de silbadores de Canarias. Un silbo que, como decíamos, viene de una época prehispánica. Los aborígenes de las islas silbaban, se comunicaban de esta manera, al igual que hace la cultura masique en la cordillera del Atlas. Y es que, Salvador, esta investigación puede ser clave en muchos aspectos. Podría haber una prueba más de que los aborígenes canarios venían del norte de África. En los últimos 40, 60 años se ha ido perdiendo con éxodo de la población rural y la utilización del teléfono. Seguimos con Bartolo. Y aquí, la verdad es que antiguamente sí era silbido, era pura comunicación con silbido. Quedan silbadores, como decimos, en El Hierro, Tenerife, Gran Canaria y La Gomera.
Claro, porque el lenguaje silbado ya se encuentra en los lugares donde queda siempre espacios montañosos como este, y también lugares muy apartados donde las personas han trabajado generalmente muy alejados unos de otros, o sea, principalmente pastores, ¿no? Cabreros, pero también agricultores que se encuentran alejados y las distancias entre ellos son muy grandes y se ha hecho uso. Aparte ha llegado más tarde la tecnología, las carreteras han llegado más tarde, la telefonía, los móviles, y eso ha hecho que ha pervivido en algunos lugares más que en otros en las islas. Para que se hagan una idea, un grito se podría escuchar a aproximadamente 500 metros como máximo, un silbido a casi 5 kilómetros de distancia. ¿Y eso hasta dónde se podía escuchar? ¿Oíste la tercera repetición? Sí. La tercera repetición es que chocó en las montañas del fondo y volvió, imagínate. O sea, de allá se oyó, pero es que chocó y volvió y lo oyes aquí también, aunque sea flojito. Desde la asociación no quieren quitarle importancia al silbo gomero, pero sí reconocer que el silbo es de todo el archipiélago. Rubén, nos contabas que hay pervivencia de este silbo en Tenerife, en El Hierro y Gran Canaria, pero también hay crónicas de las otras islas. Faltarían testimonios vivos de Lanzarote, Fuerteventura y La Palma, pero todo apunta que también hubo silbo en esos lugares. Pero no vamos a tampoco quitarle importancia al silbo gomero, porque, ojo, durante la época de la Guerra Civil, cuando la Guardia Civil iba a buscar a alguien, se avisaban para esconderse con el silbo. Allí, en la isla Colombina, con 22.000 habitantes, la última isla por donde pasó Colón antes de descubrir América, un porcentaje mayor de la isla conoce el silbo y además lo practica. De hecho, se enseña en las escuelas. Marco, vamos a ver, vamos a llamar a Melody, llama por ella como si estuvieras desde a una distancia muy larga, ¿eh? Llámala. Es algo que genera gran interés entre turistas. De hecho, esta canción que escuchamos de fondo es de un artista francés, Feloché, que se quedó fascinado con la historia y creó esta canción. A ver, vamos a escucharla un poquito. Sur l'île de la Gomera, on entend el silbo. Ahí está, y de Francia volvemos a Gran Canaria. Sí, volviendo a Gran Canaria, también hemos conocido, grabando este reportaje, a Pepe Pérez. Se crió en las montañas, en la cumbre de Tejeda, a unos 1.500 metros de altitud sobre el nivel del mar. A sus 85 años todavía silba. Aprendió por necesidad porque trabajaba con las bestias, dice, una forma de llamar aquí a los grandes animales. Y yo caí mal una vez de un dolor de estómago y le silbé. Y vino a jugarme a las 10 de la noche, vino a jugarme al barranco. Pepe nos contaba que le da pena que se pierda, pero que dice que el gentilicio del silbo no es gomero, que él no conocía la existencia de esa isla cuando aprendió a comunicarse silbando. Le enseñó su padre y su tía cuando tenía tan solo 11 años. Qué bueno lo que nos estás contando, Rubén. Claro, en La Gomera hay cursos, hay futuro todavía para el silbo, pero quizás, por lo que parece, con 200 silbadores hay un peligro muy real de extinción de este patrimonio, ¿no? Sí, hay una asociación, Yo Silbo, que nos ha ayudado mucho con este reportaje, que hace cursos en el resto del archipiélago. Y según nos cuentan, no es complicado. Sí que es cierto que los mayores dicen que si se deja de usar es difícil de recordar el cómo. Pero desde que se ha empezado a investigar hay mayor interés por parte de las instituciones, como la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que va a celebrar un curso para todos los públicos este año, o los jóvenes. De hecho, Pepe, el último silbador que comentábamos de Gran Canaria, nos decía que ninguno de sus hijos quiso aprender, pero ahora el menor, Raiko, sí ha querido aprender, aunque su padre le dice que es un poco tarde porque ya está mayor para enseñarle. Escuchamos a David Díaz, que nos cuenta cómo se divide este lenguaje, cómo es, por así decirlo, el abecedario silbado. Básicamente lo que hace los silbos articulados, en este caso el español silbado, es hacer las vocales según los tonos. O sea, si tienes la boca más cerrada, por ejemplo, para la I, cuando lo hablamos, el sonido sale más agudo, la E la abre un poquito más, por tanto es menos agudo, la A aún más, o sea, es más grave, y la O y la U, que la abren más o menos igual, hacen el sonido más grave. Por tanto, podríamos decir que son 4 tonos para las 5 vocales. Y aunque no hay relación o aprendizaje común entre islas, es decir, es autónomo de cada isla, con un origen común, se pueden entender entre todas las islas. No hay diferencias porque
Se trataría del mismo fenómeno, del lenguaje silbado articulado, o sea, en las 4 islas de Tenerife, La Gomera, El Hierro y Gran Canaria, pues se sustituye el español hablado. Entonces, se trata en todos los casos de sustitución del lenguaje hablado por medio de silbos articulados. Las diferencias estarían relacionadas con la manera de hablar de cada una de las islas, que se captan en el acento, las palabras y tal, pues también se capta eso en el silbo. O sea, hay unas ciertas diferencias, pero se trata del mismo fenómeno. Y ya para ir cerrando este reportaje, Salvador, no se me ocurre mejor manera que el saludo que mandó Bartolo a todos los silbadores de Canarias. Que espera que algún día, quizá dentro de unos años, alguien le pueda responder. Pues ojalá. Yo de momento, Rubén, me despido con las palabras y te doy las gracias por este reportaje que nos acabas de traer, Rubén Castellanos. Muchísimas gracias porque ha sido todo un lujo conocer este lenguaje del silbo y te mandamos un abrazo muy grande. Un abrazo, buen día.